Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mis top 10 de jugadores de cada generación. Ya hemos hablado de los novatos y de los jugadores de segundo año, así que vamos ahora a hablar de los jugadores de tercer año. Os recuerdo que aquí no estoy haciendo un redraft, no estoy pensando de cara al futuro, lo que estoy es evaluando cuáles son, desde mi punto de vista, esta temporada los mejores 10 jugadores de esta generación. Y para que os pongáis un poco en contexto, es el draft de 2020, el draft de Anthony Edwards como primer pick del draft, James Wiseman como segundo pick, LaMelo Ball, más tarde Tyrese Haliburton. Ese es el draft, ¿vale? Así que aquí voy a ordenar esos jugadores de más a menos. Va a haber algunas menciones honoríficas, obviamente, pero intentaré no extenderme demasiado. Y os adelanto que ha sido un poco decepcionante, ya lo veréis hacia el final del vídeo, pero esperaba encontrarme más talento. La cima es potente, pero tras eso hay un bajón considerable. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo si os ha gustado y comentadme abajo cuál es vuestro top 10 de este draft de 2020. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Voy a empezar mencionando tres nombres que no van a entrar en las menciones honoríficas, pero tengo que explicar por qué, ¿no? Y se trata de dos jugadores que el año pasado probablemente estarían como mínimo entre las menciones honoríficas, pero este año o han estado lesionados o no han jugado tan bien como el año pasado, y un jugador que está jugando mucho y está siendo productivo, pero no me lo creo del todo porque el equipo es muy malo. Esos son, en el último caso, Trey Jones de los San Antonio Spurs. Está jugando mucho como base titular en ese equipo y está teniendo buenos flashes, pero no estoy convencido de que realmente se merezca estar en esta conversación, por lo menos todavía. Y luego los otros dos jugadores son Obi Toppin, que el año pasado estaba empezando a despuntar y este año se lesionó, los Knicks fueron mejores sin él y ahora ha vuelto, juega poco. Creo que es un jugador que me gusta más de lo que está demostrando ahora mismo, pero no está jugando mucho ni demasiado bien. Y otro es Precious Achiuwa, que el año pasado estaba jugando muy bien y este año se perdió gran parte de la temporada y de momento no me está convenciendo. Y vamos a empezar entonces con el jugador número 1 de este top 10 actual, insisto. Y la conversación para mí era entre dos nombres y yo sinceramente tengo muy claro cuál es el número 1. Entiendo que no estéis de acuerdo en algún caso, decídmelo debajo si queréis, pero para mí ahora mismo el mejor jugador de esta generación este año está siendo Tyrese Haliburton. Creo que la prueba más clara es solo sin Indiana Pacers sin Haliburton, que después de una remontada épica ayer contra los Chicago Bulls, ahora como mínimo están creo que 2-8 sin Haliburton, pero desde su lesión iban 1-8 y se habían caído prácticamente de la carrera de playoffs, y con Haliburton estaban fuera de puestos de play-in. Y es que estamos hablando de un jugador que está siendo espectacular en este tercer año. Estaba promediando antes de su lesión 34 minutos de juego por partido, 20 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias, con muy pocas pérdidas además. Se estaba tirando 7,4 triples y anotando el 40% de ellos con un 48% de acierto en sus tiros de campo. No es un defensor increíble, pero es competente sobre todo a nivel de rotaciones, es un tío inteligente aunque no súper atlético desde luego, y un pasador de élite con mucha capacidad de tiro, que es un líder espectacular para los Indiana Pacers y para mí a día de hoy se merece estar de primero. Y el segundo, el único que en mi opinión ahora mismo podría competir un poco con Haliburton, es Anthony Edwards, que últimamente de hecho está despertando, y es que el antiguo primer pick del draft de esa generación en Minnesota ha estado en un contexto raro. El año pasado fue muy esperanzador, con el intercambio de Gobert todo se ha vuelto un poco complicado, ¿no? Pero últimamente está teniendo algunas explosiones espectaculares, el talento anotador es evidente, físicamente tiene un potencial muy alto a nivel defensivo también, aunque de momento solo está viendo flashes. Pero Anthony Edwards está promediando ahora mismo 36,4 minutos de juego, 24,3 puntos, 6 rebotes, 4,4 asistencias, 7,3 triples intentados con un 37% de acierto desde 3, un 46% de tiros de campo, tiene 21 años, es extremadamente atlético, es muy bueno, va a ser aún mejor, pero ahora mismo se queda en la segunda posición. Y de tercero tenemos al jugador que originalmente fue seleccionado en este pick. Es difícil de evaluar en esta ocasión porque estamos hablando de un chaval que básicamente se ha perdido gran parte de la temporada. Y ese es LaMelo Ball, que lo poco que ha jugado ha sido bueno a nivel individual, pero no defiende, el equipo es un desastre, los Hornets son malos con o sin él. Y eso, aún así a nivel de producción y teniendo en cuenta que el año pasado ya fue un All-Star y sigue evolucionando, LaMelo Ball tiene que estar aquí arriba para mí. Y es que este año en lo que jugó promedió 34 minutos de juego, 23,5 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, 10,8 triples intentados con un 37% desde 3, es muchísimo volumen y mucho acierto para ese nivel de volumen, sobre todo cuando muchos de los triples se los crea él mismo, y un bastante pobre 41% de acierto de sus tiros de campo. LaMelo Ball es el peor defensor de los tres, el menos eficiente de los tres, pero también un playmaker espectacular, un jugador muy dinámico.
y creo que se merece estar un poco cerrando ese top 3. Y ahora vamos a seguir con el jugador número 4 y 5 para mí. Tras esto creo que hay un bajón considerable. Y de 4 ahora mismo tengo a uno de los veteranos de esta generación en Desmond Bane, que ya tiene 24 añazos, pero cómo está produciendo. Es verdad que desde su lesión no está siendo el mismo, pero aún así Bane en el conjunto total de la temporada ha sido muy importante para los Memphis Grizzlies. Es un jugador increíble desde 3, sólido a nivel defensivo, que se está desarrollando como playmaker y que va a ser muy bueno por mucho tiempo. Estamos hablando de un chaval promediando 30,9 minutos de juego por partido, 21,7 puntos, 5 rebotes y un poco más de 4 asistencias por partido, 7,2 triples intentados con un 43% desde 3 y la mecánica es espectacular, es muy rápido y muy hábil sacando su tiro y acierta también el 46% de sus tiros de campo. Puede que su techo a largo plazo sea inferior al de alguno de los jugadores mencionados antes que él porque es mayor que ellos, pero lo que está produciendo ahora mismo hace que se merezca estar aquí. Y de hecho tengo mis dudas de si debería estar por encima de la LaMelo Ball porque es mejor defensor y su equipo es mucho mejor y él ha sido importante para ellos, aunque Memphis gana juegue quien juegue. Y con el número 5 en este top 10 actual de estos jugadores de la generación del draft de 2020 tenemos a el último jugador que cierra esta tier alta, digamos, esta tier de potenciales estrellas a largo plazo, y es Tyrese Maxey de los Philadelphia 76ers, un peor defensor que Desmond Bane, pero un jugador muy productivo a nivel ofensivo también, que está evolucionando muchísimo a nivel de creación individual, es un grandísimo tirador de 3, muy dinámico en transición, y es que Tyrese Maxey este año promedia 34 minutos de juego, 21 puntos por partido, 3 rebotes y casi 4 asistencias con 6,3 triples intentados, un 39% de acierto desde 3 y un 46% de acierto en sus tiros de campo. Si os dais cuenta estamos hablando de un grupo de triplistas muy prolífico, 5 jugadores tirando un mínimo un 37% desde 3, algunos más, y el que menos triples se tira son 6 en Tyrese Maxey. Está muy bien, el equipo es bueno en el caso de Maxey también, y es verdad que Filadelfia, aún en su ausencia, empezó a encajar partidos gracias a un James Harden muy bueno y ahora mismo están, creo que de segundos en la conferencia este, pero obviamente este es el jugador que si funciona bien en playoffs puede equilibrar la balanza para los 76ers porque ya sabemos lo que vamos a conseguir de Embiid y probablemente ya sabemos lo que no vamos a conseguir de James Harden. Y ahora que ya hemos cerrado este top 5, tengo bastante claro quién es el sexto jugador, para mí está como un grupo muy específico al que pertenece solo él. Tengo bastante claro el séptimo y luego entre el 8 y el 10 ha estado bastante difuso, pero vamos a decir quién se ha quedado a las puertas, ¿no? Voy a hacer 5 menciones honoríficas y la primera es Saddiq Bey, que a principio de año me hubiera imaginado que iba a estar aquí, pero ha ido en declive, en mi opinión. Este año ha sido bastante malo, los Pistons son muy malos y eso no ayuda, y el hecho de que no esté produciendo demasiado bien y que su equipo sea muy malo ha sido suficiente para dejarlo caer. Su compañero de equipo Isaiah Stewart, no sé si hubiera estado en el top 10 antes, pero al final he tenido que dejarlo fuera. Es productivo, rebotea mucho, de hecho es el líder en rebotes de esta generación de jugadores, pero no es eficiente en absoluto. Está mejorando desde 3, pero de momento no es una amenaza tampoco desde el triple, y eso perjudica mucho su eficiencia interior, y como un center pequeño, aunque muy bueno a nivel de rebote, no es tampoco un defensor espectacular. Tiene virtudes, pero también tiene muchos defectos y lo he dejado fuera. Y luego hay un jugador que generalmente no me encanta, pero no se puede negar que ha evolucionado hasta convertirse en un jugador bastante interesante, y ese es Cole Anthony de los Orlando Magic, que ahora que ya no tiene esperanzas de ser el jugador principal de su equipo con la llegada de Franz Wagner y Paolo Banchero, en ese rol de sexto hombre es productivo, la eficiencia deja que desear, pero tiene partidos espectaculares, y es un chaval que poco a poco está redondeando su juego, y lo cierto es que es bueno. Luego tenemos a un titular ocasional en un equipo que intenta ser competitivo y creo que eso se merece una mención. El problema es que a nivel ofensivo está tan limitado que no lo puedo meter en el top 10, pero ese es Deni Avdija de los Washington Wizards, el 9º pick del draft de Washington, que sigue en Washington dado que Rui Hachimura ya ha cambiado de equipo, y es un defensor muy bueno, muy versátil, con capacidad de pase a nivel ofensivo, pero si no evoluciona como tirador, su techo es bastante bajo y es un titular muy situacional o un jugador de rotación. Es bueno, pero he decidido dejarlo fuera. Y por último tenemos un jugador que me está encantando, pero no puedo meterlo en el top 10 porque su contexto es terrible, y aún así está siendo muy productivo, y ese es Kenyon Martin Jr., el hijo de Kenyon Martin, que es un alero súper atlético, que está evolucionando desde 3, muy eficiente, interesante a nivel defensivo, y creo que de verdad podría llegar a ser un jugador número 10, 11, 12 de esta generación, pero en Houston las cosas van muy mal y es difícil saber qué es real y qué no, y por eso he decidido dejarlo como una mención honorífica simplemente. Y vamos ahora a cerrar el top 10 de mejores jugadores de esta generación con el número 6, que como decía para mí no llegaba al top 5, pero está diferenciado del resto porque este año ha sido espectacular para él, y ese es Devin Vassell de los San Antonio Spurs, un jugador que era un prospecto de 3&D originalmente, pero este año ha demostrado una evolución a nivel de creación individual espectacular, y es verdad que ha sufrido una lesión relativamente larga, esperemos que vuelva bien, pero Vassell está demostrando muchísimo con San Antonio. Obviamente el equipo no es bueno y eso le perjudica un poco, pero está promediando 31,3 minutos de juego, 19,4 puntos
puntos, 4 rebotes, 3,6 asistencias, 7 triples intentados y un 40% desde 3 con un 45% de acierto en sus tiros de campo. Y es un jugador de ala de 1,96 m con brazos largos, potencial defensivo, que este año ha defendido peor porque tenía mucha más responsabilidad ofensiva, pero aún así creo que puede llegar a ser un jugador muy completo y me ha sorprendido muy gratamente. Y luego, para mí estaba bastante claro el séptimo jugador porque es muy indispensable para su equipo y es un muy buen defensor que no estorba en ataque, diferente al caso de Denny Avdija, ¿no? Y ese es Jaden McDaniels de los Minnesota Timberwolves. McDaniels venía a ser un prospecto muy potente del instituto, un McDonald's en América, un supuesto próximo Kevin Durant, todos los años hay como 3, ninguno está a la altura, obviamente, pero McDaniels llegó a la NBA de una manera muy diferente y se labró un hueco a base de defender, aprovechar su tamaño, su movilidad, su explosividad, y poco a poco se está desarrollando a nivel ofensivo y se está convirtiendo en un 3&D muy interesante que podría llegar a crear bastante con el balón en las manos a largo plazo. Tiene solo 22 años y esta temporada promedia 30,7 minutos de juego por partido, 11,5 puntos, casi 4 rebotes, un poco más de un robo y un tapón por partido, 52% de acierto en sus tiros de campo y un 39% desde 3. No tira muchos triples, pero algo más de 3 triples por partido, si no recuerdo mal, lo cual está bastante bien. Y es eso, el conjunto del ataque y la defensa de Jaden McDaniels con el nivel de eficiencia hacen que para mí se merezca estar bastante arriba de este top 10. Y ahora creo que esto va a sorprender a varios porque es un jugador que originalmente fue un pick muy alto del draft y ha caído bastante en desgracia, pero viendo la realidad de esta generación ahora mismo, creo que Patrick Williams ha caído, pero no tanto porque lo tengo de 8 esta temporada. Patrick Williams no parece que vaya a convertirse en la estrella o la pseudoestrella que se esperaba que fuera, pero no deja de ser un jugador de ala competente a nivel defensivo con buen tamaño que se está volviendo un tirador muy interesante. Esta temporada unos Chicago Bulls con muchos altibajos, pero que dentro de lo que cabe son competitivos y están en la carrera por el play-in aún. Patrick Williams promedia 29,1 minutos de juego, 10 puntos, 4 rebotes, 1,3 asistencias y lo más interesante, se tira 3,5 triples por partido y anota el 42% de ellos, anota el 46% de sus tiros de campo. Es un jugador muy joven, recordemos que era el más joven de su generación, aún tiene 21 años y es eso, todavía hay potencial y la realidad es que a día de hoy es un titular flojo o un muy buen jugador de rotación para la mayoría de equipos de la NBA, o sea que sí, Patrick Williams se aferra al top 10. Y de noveno tenemos un jugador que para mí debería ser titular con más frecuencia, poco a poco se está abriendo un hueco y lo cierto es que cuando sale produce mucho, y ese es Onyeka Okongwu de los Atlanta Hawks, el antiguo sexto pick del draft, que cae un poco pero no tanto, porque eso, está de noveno a día de hoy. Y es que Okongwu es un defensor muy interesante, muy pequeño para la posición de center pero atlético, con brazos largos, móvil, muy buen reboteador también, y este año se está combinando con Clint Capela, aportando una dimensión diferente, ¿no? Y lo cierto es que está jugando bien por los Atlanta Hawks, que poco a poco están encontrando su ritmo, y es que Okongwu esta temporada promedia casi 25 minutos de juego, 9 puntos y 7,5 rebotes, con 2,7 rebotes ofensivos, 1,3 tapones, un excelente 63% de acierto en sus tiros de campo, no tira muchos tiros libres y desde luego no tira de 3, pero como mínimo anota el 73% de sus tiros libres, o sea que algo de toque hay ahí. Y sí, mide 2,03, no es un típico pivot y desde luego si lo emparejas con jugadores muy grandes puede sufrir más, pero es realmente bueno en defensa, es un buen reboteador, tiene solo 22 años y es un jugador que lo está haciendo bien. Y ahora para cerrar este top 10 tenemos un jugador con el que dudaba de si sustituirlo por Saddiq Bey o por alguna de las menciones honoríficas, pero no se puede negar el hecho de que su equipo es competitivo, está ahora mismo en puestos altos de play-in si no me equivoco y requieren de él desde el banquillo, está aportándoles muchos minutos, así que de décimo tengo a Immanuel Quickley de los New York Knicks, que es un buen sexto hombre, puede llegar a ser más tal vez, pero no está siendo súper eficiente tampoco, no está tirando de 3 especialmente bien este año, pero produce, es capaz de anotar canastas, es capaz de repartir juego y a nivel defensivo no es un lastre, poco a poco está evolucionando y creo que es un jugador interesante en defensa, aunque no sea una bestia en ese lado del campo desde luego. Y al final Quickley está promediando 27,4 minutos de juego para los New York Knicks, 12,4 puntos, 4 rebotes, un poco más de 3 asistencias por partido, se está tirando casi 5 triples y anota el 33% de ellos. Esto debería mejorar, pero también es verdad que muchos se los crea él mismo, es un tirador de 3 competente y anota también el 43% de sus tiros de campo. Como veis, la eficiencia no es excelente, pero es un jugador productivo, un equipo bueno, y para mí eso es suficiente como para ponerlo aquí cerrando este top 10. Y no sé, decidme qué os ha parecido este top 10, decidme qué os parece esta generación, porque viéndola así, pensando no tanto en la proyección de futuro, sino en la realidad a día de hoy, a partir del número 5, el bajón es considerable, pero bueno, hay jugadores muy talentosos en la cima, eso es de luego. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.